Hola, hola, buenos días. Te saluda Perla Helen del canal de Perla Healing. Siempre me trabo en esta parte. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que veas este video. Gratitud por recibirme. Y bueno, pues el día de hoy estamos haciendo otro episodio de este podcast, del interesante punto de vista, de mi interesante punto de vista que te comparto, para que si tú lo eliges, te nutras, te llenes de información, de reflexiones sobre todo, y que tú puedas también crear pues tu interesante punto de vista. Entonces, el día de hoy quiero hablar de el significado de la palabra aceptación y de la palabra permisión, del significado de la palabra permisión. Algo muy interesante y la toma de conciencia que hemos tenido en las clases y en los grupos de estudio es sobre el poder de las palabras. Creo que muchos estamos de acuerdo que esta frase se ha escuchado mucho, se ha utilizado mucho por muchas personas y en cierta medida sí, no y sí, concuerdo con ella, porque efectivamente las palabras tienen poder, pero en sí más que la palabra, hoy reconocemos que lo que nos da o le da el poder es el significado, la intención, la vibración y la energía que contiene cada palabra. Creo que es bien interesante el poder reconocer que tú puedes decir gracias con una energía que probablemente no sea de gratitud y a veces no decir las gracias, pero mostrarlo con todo tu cuerpo e incluso si no estás presente, poder expresarlo desde la energía, desde la vibración, la frecuencia. Voy a hacer un podcast sobre esto de la frecuencia y la vibración porque a veces nos confundimos, ¿no? O sea, es la energía y utilizamos de manera muy abierta la palabra energía, pero la energía lo es todo está conformado de energía, las palabras también están conformadas de energía, los pensamientos, las emociones. Entonces, cuando hablamos de la energía de la palabra es todo, justamente todo lo que involucra el decir, incluso el sonido de la palabra, la entonación de la palabra. Entonces, bueno, en el interesante punto de vista de hoy vamos a hablar justamente de la intención y el significado de la palabra aceptar, de la palabra permisión, reconociendo que más que hablar del poder de estas palabras, hablamos de el significado, ¿ok? El significado, la intención, que es toda la energía de las palabras. Entonces, aceptar, si nosotros nos vamos a su significado directo o denotativo, pues lo podemos buscar en Google, en diccionario, y todos los significados directos denotativos los vamos a encontrar ahí. Sin embargo, tenemos también los significados connotativos, que es cómo interpretamos nosotros esa palabra dentro de un contexto en específico, incluso dentro de muchas variables, ¿no? que se dan en el lenguaje. Y es bien interesante reconocer justamente que la palabra aceptación ha sido una palabra muy usada últimamente como una manera de paz, de parar. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué involucra el aceptar algo? Yo te pregunto, si llego y te doy una flor, ¿tú la aceptas cuando la tomas? Cuando la tomas, ahí estás aceptando. Digo, esto es un ejemplo muy fácil porque es algo tangible. Yo acepto algo, acepto un trabajo cuando me lo ofreces y cuando yo firmo el contrato. Y aceptar implica reconocer al otro o reconocer eso que te están mostrando, pero también es tomarlo y llevarlo a tu vida. Vamos a hablar que esto sería ya una mezcla entre el significado directo, que es aceptar, y el significado connotativo. Para muchos de nosotros la aceptación viene con dos energías, que una es como de resignación, de bueno, pues lo acepto, ¿qué más me queda? Y en otra sigue siendo la resignación, o también aceptarlo desde la energía que me empiece a gustar, algo pues que simple y sencillamente si ya está ahí, pues mejor que me empiece a gustar, ¿ok? Entonces desde
mis reflexiones desde, obviamente, puntos de vista como son los de Access y otras, vamos a llamarle otros grupos, otras técnicas, otras herramientas de conciencia. La energía de aceptar es una energía, ¿verdad? Y aquí siempre decimos verdad para que se abra la verdad, porque recuerda que lo que es verdad para ti puede que no sea verdad para mí, puede que para mí una palabra tenga una connotación muy diferente a la tuya, y esa es la energía de las palabras. Y por eso bien decían que las palabras, si bien tienen poder, no son la mejor forma de expresarnos, porque ni siquiera podemos tener palabras para expresar la verdad de cada persona, porque eso solo se vibra, se siente. Pero bueno, dentro de la aceptación que les comparto, mi interesante punto de vista, aceptar es una palabra para mí un poco pesada, porque implica cierta limitación. Cuando nosotros aceptamos, como lo comentaba en el primer episodio del interesante punto de vista, aceptar implica 3 energías, que es: lo acepto, me alineo, es decir, lo acepto porque estoy de acuerdo con eso que tú me dices, me resisto, es decir, no lo quiero creer, pero ya con el hecho de decir no lo quiero creer, ya lo estoy creyendo. Y lo rechazo, es decir, estoy totalmente en contra, es decir, lo acepto, creo que es real, pero yo quiero todo lo contrario. Y al final del día son estas 3 energías que sostienen la palabra aceptar. Y cuando nosotros aceptamos, de alguna forma volvemos a caer en una cajita de limitación, porque si tú ya aceptaste, por ejemplo, que el dinero solo te llega si trabajas, y si trabajas duro, y estás totalmente de acuerdo con eso, porque aparte tú trabajas duro y quieres obviamente tener la razón, pues te estás limitando, estás cerrándote a que todo en tu vida gire alrededor de este punto de vista, de este sistema de creencias, y por lo tanto aceptar eso te está dejando en este espacio donde solamente entra el trabajo, el dinero por medio de un trabajo que tiene que ser con mucho esfuerzo para que sea valioso, ¿ok? Y lo estoy aceptando. Entonces, aunque yo esté de acuerdo y aunque a mí me encante trabajar súper esforzadamente y con el sudor de mi frente y quiero tener la razón y compartirle a todos que si tú no trabajas duro, no te va a llegar, incluso en esta alineación de aceptar algo, ya me estoy reduciendo, ¿sí? Cuando lo resisto es que no quiero que sea así y solo me resisto, pero al creer y al aceptar que esa es la única manera, pues de nada me sirve resistirme. Todo lo que va a seguir en mi realidad va a ser la confirmación de esto que yo ya acepté como absoluto, que es que el dinero solo llega si yo trabajo de sol a sol con el sudor de mi frente, porque solo así es valioso y me puedo sentir orgullosa de que me lo gané, ¿ok? Y todo lo contrario, ¿no? Lo rechazo y trato de demostrar que tiene que haber otras maneras, pero ya desde el rechazo, en donde tú quieres demostrarles a los otros todo lo contrario, a que el dinero sí puede llegar de otras formas, estás generando un desgaste energético, porque ya lo aceptaste, ya aceptaste que esto es real, pero tú eliges lo contrario, ¿ok? Y aquí es donde a veces existe esa confusión con esta nueva palabra que es permisión. Esta palabra de permisión se utiliza mucho en Access y va más allá de la aceptación, porque en la aceptación hay cierta resignación, insisto, hay alineación, y es como decir, ya lo acepto porque pues si no lo puedo cambiar, por lo menos ya voy a llevármela padre, ¿no? En la vida. Y la permisión tiene una energía, una línea divisoria muy sutil con esa energía. Permitir o estar en permisión es no lo acepto, más bien acepto, déjenlo fuera, porque insisto, cuando nos vamos a la polaridad ahí caemos en la trampa. Permisión es, le permito a todo el mundo que exista. No me alineo, no lo resisto, no lo rechazo. Estoy en permisión de que cada quien crea lo que quiera creer, y me abro a recibir de todos.
chéquense qué interesante, porque cuando tú estás en la energía de aceptar, ya sea desde la alineación, la resistencia o el rechazo, tomas una polaridad en el estar de acuerdo, el no estar de acuerdo o el resistirte. Cuando estás en permisión, simplemente reconoces que cada persona en sus elecciones, en sus interesantes puntos de vista, tiene razón. Desde su universo todos tenemos la razón. Y no los quieres convencer, tampoco entras en su mundo chiquito, en su molde, solo porque pues, se te parece cómodo. Por eso les digo que los interesantes puntos de vista son para tomar, para nutrirnos y para nosotros expandir nuestro interesante punto de vista. Y en la permisión existe el recibir. Te permites recibir de todo sin juicio, respetando que cada quien es responsable de su creación, incluso por muy tremenda, por mucho que tú la quieras rechazar, por mucho que tú quieras, por ejemplo, en esta palabra de aceptar, que viene el rechazo, por ejemplo, hacia cómo crearon la vida los papás, por ejemplo, que ahí es una de las primeras dinámicas de rechazo, ¿no? Cuando quieres hacer diferente a todo lo que hicieron tus papás, pues simplemente porque hay un cambio, ¿no? De generación, hay una brecha generacional y entonces en esa demostrar que somos los mejores, pues dejamos de permitir recoger todo lo valioso que hay incluso de las personas que están en su absoluto diciéndote que los viejos tiempos fueron mejores. Entonces, estar en permisión es ver que todos nos nutren. Estar en permisión es nunca o sin ser absolutos, es no alinearte, incluso aunque parezca muy contributivo, simplemente tomarlo y expandirlo. Entonces, en la permisión encontramos esta libertad, hablando de que así como en el interesante punto de vista encontramos libertad, en la permisión también encontramos muchísima libertad. La libertad de reconocer que hay infinitas posibilidades de crear, de crear y de generar puntos de creación que podemos también destruir y descrear cuando ya no nos sirvan. Y que somos cambio, dejar de creer que todo tiene que ser absoluto. Y cuando tú aceptas algo es como dejarlo fijo. Y en la permisión todo puede cambiar. Ese sería como el resumen. Si yo acepto algo, queda como fijo, que es lo correcto o es lo incorrecto, pero cuando estoy en permisión, simplemente me abro a que las infinitas posibilidades se presenten para mí, para yo crear incluso algo que está fuera de esta realidad, que esa es una de los básicos de Access, que cuando tú te abres a estar en este espacio de permisión, tanto de lo que ya existe en el mundo, de lo que han creado las personas, te abres también a todo lo que no se ha creado y tienes la facilidad y la libertad de elegir y de cambiar y de volver a elegir cada que sea necesario. ¿Ok? Entonces, pues este es mi interesante punto de vista acerca de la palabra aceptar y permisión. Recuerda que aceptar lo relacionábamos con estas tres energías de alinearte, resistirte y rechazar. Y permisión es, permito que cada quien haga con su creencia, con su punto de creencia, lo que elija. Sin embargo, los recibo a todos, pero no los elijo. Muy interesante. Estar en permisión es reconocer que tal vez hay una persona violenta, no la juzgo, no me alineo, no la rechazo, y al mismo tiempo de estar en permisión, reconozco que esa es una energía que no la elijo, pero ojo, no la rechazo. No la rechazo porque si está presente en mi vida es un regalo y es contribución. Y algo muy interesante, si está presente en mi vida es parte de mi creación. Y yo soy responsable de mi creación y entonces aquí la gran pregunta es, wow, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué energía, espacio, conciencia puedo ser ante esta persona que está en mi mundo, que es violenta? ¿Y cómo puedo contribuir? ¿Y qué puedo ser y hacer para que esto se presente en mi vida de manera completamente diferente? Y
Y es una manera de reconocer que no somos responsables del universo de los otros, pero también co-creamos en colectivo. Y si está en nuestra vida, está ahí por algo. Y cuando decimos por algo, no es solo como para entrar en el dicho de las cosas pasan por algo, que al final del día obviamente todo pasa por algo. Es un poquito más de reconocer la contribución. ¿Qué hay de contribución en todo esto que estoy viviendo? Entonces te invito a que percibas si te gustaría estar en permisión o en solo aceptar todo. Un ejemplo, con esto termino, un ejemplo muy interesante para mí es el ejemplo de envejecer. Tú puedes aceptar que todos vamos a envejecer. Tú puedes resistirte a envejecer, o sea, sabes que vamos a envejecer pero no quieres, o puedes rechazarlo y entonces estar en la búsqueda de esta fuente de la juventud, o simplemente estar en permisión y decir, ok, ¿qué otras posibilidades hay aquí además de envejecer de la manera que todo el mundo dice que tenemos que envejecer? ¿Qué tal que envejecer sí es solo una opción, solo es un conjunto de creencias y una de las infinitas posibilidades en las que yo puedo trabajar, operar con mi cuerpo? ¿Y qué tal si hay algo más? ¿Qué tal que se podría simplemente tener un cuerpo que se expresa, un cuerpo que cambia, un cuerpo que rejuvenece, pero no desde, insisto, alinearte, rechazarte, resistirte? ¿Qué tal que hoy no aceptas nada como absoluto, ni siquiera lo que tú crees que es completamente real, y te abres a estar en permisión? ¿Ok? Este es mi interesante punto de vista. Cualquier duda puedes dejarme ahí un comentario y nos vemos pronto para el siguiente episodio. Aceptación y permisión. Gracias. Me puedes seguir también en mi Instagram de Perla Healing y te veo pronto. Bye bye.